Hola, hola, bienvenidos a Todo lo que no dije, mi podcast donde voy a hablar sobre estas cosas que muchas veces pensamos pero no decimos, al menos hasta ahora. Yo soy Hannah y estoy muy feliz de que estén aquí escuchando el primer episodio. Y pues para que me vayan conociendo un poquito más, hoy les quiero hablar de algo que ha sido parte de mi día a día en los últimos años, que es estudiar la carrera de comunicación. Y no les voy a hablar tanto sobre lo teórico o lo académico, sino más bien como desde mi experiencia personal en estos 2 años que llevo cursando la carrera. Entonces, pues bueno, espero que les guste. Y pues igual, si quieren que hable de otro tema, ustedes me lo pueden dejar en los comentarios o pueden ir a Instagram para darme sus sugerencias de temas. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, para empezar, cuando yo entré a la carrera, la verdad es que tenía como esta idea de todo va a ser súper práctico, voy a hacer videos, voy a hacer podcast, voy a hacer como toda esta parte, ¿no? Pero la verdad es que llegas a tu primer semestre y te topas con algo bien diferente, porque no llegas y te dicen, a ver, hazme un guión, a ver, graba esto, o sea, no. Llegas y te dan muchas lecturas de teorías de la comunicación, autores, conceptos, y pues sí, o sea, si tú vas como con esta idea de, no, o sea, es que comunicación es solo grabar y todo esto, o sea, en parte sí, pero no es únicamente lo que se ve en la carrera. Entonces, pues sí, o sea, yo iba como con esta idea equivocada de que todo iba a ser súper práctico. Y pues bueno, yo me sentí como también al inicio intimidada, justamente en la última clase de mi primer día, porque la maestra no fue grosera, pero sí fue como muy seria y como, no sé, como muy estricta, por ponerlo así. Y sí, o sea, más bien sí te vino como a poner los pies en la tierra, porque desde un inicio dijo, o sea, si ustedes piensan que esto nada más es grabar un video, grabar un podcast, escribir un guión, o sea, están muy equivocados, ¿eh? Es también investigación, análisis, o sea, esto no nada más es venir y grabar, ¿eh? Entonces, si ustedes piensan que nada más es eso, les recomiendo que busquen otra carrera o no sé, o que se pongan aplicados como en esta parte también de investigación. Entonces, pues bueno, ya desde ahí como que yo me sentí un poco intimidada, no sé por qué, pero me sentí intimidada y dije, no, creo que esta carrera no es para mí, a lo mejor la metí mal. O sea, como que empezaron como estos nervios e inseguridades de que la carrera no iba a ser para mí. Pero pues tuve un primer semestre decente. Creo que la materia que se me hizo más pesada durante ese primer semestre fue justo la de esta maestra, que era desarrollo del pensamiento crítico. Y siento yo que fue más por el trabajo y por mi procrastinación, porque ella al inicio del semestre nos dijo, tienen que hacer 80 fichas bibliográficas sobre un tema que ustedes escojan, pero que tiene que ser sobre, bueno, relacionarse con la comunicación. Y pues yo de tema escogí la comunicación a lo largo del tiempo, y lo mío iba como desde pinturas rupestres hasta la actualidad, ¿no? Pero pues las 80 fichas tenían que ser 60 de fuentes de pues libros, artículos, todo eso, y las otras podían ser digitales. Entonces pues yo tenía más digitales que físicas, y pues sí, o sea, desde ahí ya hubo como un conflicto, porque luego igual no encontraba como información sobre algo que yo necesitaba, y en ese momento sí fue muy estresante, y pues empecé a dejar mis fichas pasar, o sea, sí, o sea, como que dije, no, o sea, ya después la avanzo. O hacía como 2 el fin de semana y ya las volví a dejar y así. Y pues las 80 se tenían que entregar para final de semestre. Y aparte teníamos que hacer un protocolo de investigación. Pero no, híjole, la verdad es que sí estuvo bastante pesado, les digo, sobre todo porque yo lo procrastiné. Entonces, justamente un día antes de la entrega, o sea, no dormí. O sea, se entregaba esto un lunes, me acuerdo,
porque me paré el domingo temprano y desde el domingo empecé a avanzar en todo esto, ¿saben? En mi proyecto protocolo, que en las fichas. O sea, la verdad es que me importaba más el proyecto porque pues lo tenía que imprimir, o sea, eso ya lo tenía que llevar impreso, o bueno, al menos listo para ya imprimirlo. Y las fichas como quiera las podía ir haciendo en mis otras clases. Pero no, esa desvelada, porque ese día sí no dormí nada. Nada. O sea, desde el domingo que me levanté temprano hasta el lunes en la noche que llegué a mi casa no había dormido nada. O sea, la verdad es que para mí sí fue un reto totalmente estar 24 horas despierta. Pero pues al final creo que tuve una buena calificación para haberme atrasado con mis fichas y eso. Creo que fue bastante decente mi calificación. Y pues la verdad es que al final yo dije, ok, pues esto también, o sea, esto es mi culpa porque fui irresponsable y dejé todo para el final. Lo único que me consolaba es que también mis compañeros estaban despiertos en la madrugada y yo dije, ok, no me siento solita en esto, o sea, no soy la única que dejó todo para el final. Pero pues creo que mis demás materias durante ese primer semestre fueron como muy relajadas, no fue tan pesado como pensé que iba a ser en un inicio y la verdad es que lo disfruté bastante. Ese primer semestre creo que ha sido de los más tranquilos que he tenido. Y pues sí, o sea, creo que en ese momento mi materia favorita era inglés porque la maestra era muy linda y le entendía, o sea, y entendía muy bien su clase, pero sí, como que de las que sí eran como más de mi carrera, no hubo una que yo dijera, wow, me encantó. Porque no, o sea, en ese momento pues era obviamente pura teoría, entonces yo decía, ay, es que ninguna me gusta, porque son lecturas, y pues comprendía las lecturas, ¿no? Porque pues igual tenía que hacer mis controles de lectura, pero sí, o sea, no, no había una que yo dijera, wow, me encanta esa materia, la verdad estaría mintiendo. Pero bueno, ese semestre se pasó muy rápido, creo yo. También me tocó para ese semestre, entonces pues también ahí tenía mis videollamadas por Zoom. Una vez nos tocó a una amiga y a mí exponer una materia por Zoom y se tenía que presentar un video, pero creo que no se escuchaba el audio del video. Pero mi amiga lo estaba presentando desde su compu y me dijo, es que no sé qué hacer. Y yo, es que yo tampoco sé qué hacer, yo estoy conectada desde el teléfono. Pero creo que ya después nos fue como bastante bien. Y sí, como que hay unos obstáculos, pero pues mi amiga lo resolvió y ya pudo presentar el video con el audio. Les digo, o sea, fue un semestre curiosito, diría yo. Porque mi primer semestre y paro. Pero bueno, ajá. Ya para mi segundo semestre, yo me sentía como un poco más, digamos, entre comillas, confiada, porque yo había leído como ya bien, sí, o sea, revisado ahí los planes de estudio sobre cada materia. Y yo dije, yo creo que lo que más se me va a complicar va a ser estadística. Y sí, lo que más se me complicó fue estadística. Porque la verdad es que Excel y yo no funcionamos bien. El Excel y yo, o sea, yo sacaba pedía la computadora ahí en la escuela y ya iba a la clase con mi computadora y trataba de seguir al maestro y me salía bien, pero después o sea, también en ese mismo que yo llevaba mi computadora, de repente ya no me salía bien el ejercicio y yo era como que, ¿y qué hago? ¿Saben? O sea, porque, ay no, es que también estuvo complicado porque igual como que el maestro se perdía bastante solito, porque creo que él igual no estaba como acostumbrado a dar sobre Excel, entonces pues creo que él igual se revolvió un poquito, pero la verdad es que no estuvo tan complicada como pensé. Lo que sí me costó muchísimo fue exponer, sobre todo en esa clase con los datos, creo que fue lo más complicado de ese semestre, porque pues sí me puedo aprender las cosas, pero me da muchísimo miedo hablar frente
al público. O sea, aunque sea así un salón, me da muchísimo miedo. Porque siento que se me va a olvidar algo, que se van a reír de mí si me trabo. Entonces, o sea, me aprendía las cosas, pero luego tenía que voltear a ver a las diapositivas porque decía, no, es que creo que esto no. Y ya había momentos en los que alguien más se atoraba y yo trataba de recordar algo. Y así como que en este trabajo en equipo como que nos acompañamos bastante. Y pues, igual la sufrí, porque teníamos que hacer encuestas. Y es que nosotras estábamos estudiando como toda la universidad. O sea, de todas las distintas carreras, estábamos estudiando toda esa población. Entonces teníamos que hacer muchísimas encuestas y luego nos mandaban bien lejos porque nosotras llegábamos así con nuestro QR y pueden contestar una encuesta y nos decían, es que estoy ocupado, no, o sea, muchas cosas así. Que miren que fue complicado conseguir todas esas respuestas porque creo que teníamos que juntar, creo que como unas 270 y algo o un poquito más, creo, porque era como nuestra muestra proporcional, me parece. Pero sí, o sea, esa materia no la sufrí tanto, pero para conseguir las benditas respuestas, sí estuvo complicado, porque les digo que muchas veces nos decían, no, ahorita no puedo, o simplemente nos ignoraban. Entonces sí se sentía feo, oigan. Porque nosotros, o sea, porque aparte como éramos un equipo de 4, nos dividíamos, o sea, 2 así en pares, y nos dividimos como la mitad de la escuela. A ver, tú te vas para allá y tú te vas para allá. Y pues ya no era como esa dinámica, y a veces unas conseguían más respuestas que otras, pero a veces todos estaban en clase. No, bien complicado. Pero hubo personas sí muy lindas que sí nos dijeron, sí, y pues se la mandaban también como a más de sus compañeros o así. Entonces, pues bueno, también gracias a esas personas muy amables que sí contestaron nuestra encuesta. Pero para segundo semestre, la verdad es que una de mis materias favoritas, y esto sí lo puedo asegurar, yo creo que hasta que salga de la carrera, fue la de desarrollo y legislación de los medios de comunicación. Porque wow, qué joya de materia. Yo creo que a lo mejor la mayoría de mis compañeros o así no estarían de acuerdo que es una de las mejores materias, pero yo la amé bastante por el profesor que la impartía. De verdad, wow, no me arrepiento ni un segundo de haber metido con ese profesor, porque daba la clase tan bien. O sea, de verdad, ustedes no saben, o sea, él hablaba como muy tranquilo, te contaba, a veces sacaba chistes, a veces sacaba sus acentos como que imitando a un gringo, a un francés, dependiera como si lo necesitaba. O sea, de verdad estuvo muy increíble esa clase. En esa primera clase, porque era la parte 1, era sobre prensa y cine. Y wow, todo lo que uno aprende sobre prensa y cine está increíble, la verdad. Y sí, o sea, esa fue una de mis materias favoritas. Porque, por ejemplo, un dato que se me hizo como muy curioso sobre esa materia, justamente en la parte de prensa, es que ustedes sabían que el 10 de mayo nació o sea, el 10 de mayo, Día de las Madres, nació para reprimir a mujeres. ¿Ustedes lo sabían? Claro que no lo sabían. Yo lo supe en ese momento y dije, ¿qué demonios? Porque resulta que en Yucatán, me parece, sí, creo que sí, sí, por ahí, o sea, no me acuerdo exactamente del lugar, o sea, también mi memoria me falla, pero habían como mujeres que ya querían como ser más independientes y todo esto. Entonces los políticos, para evitar como que las mujeres se volvieran más independientes y buscaran sus derechos, dijeron como, ¿sabes qué? O sea, tenemos que calmarlas de alguna manera, y qué mejor manera que crear el 10 de mayo, Día de las Madres, para que las mujeres recordaran lo grandioso, notes el sarcasmo, que es ser madre. O sea, que era en ese momento como su única obligación, por ponerlo así. Y la verdad es que yo dije, ¿qué demonios?
porque, o sea, sí, o sea, no te esperas que un día en el que tú festejas a tu mamá haya nacido de una opresión contra las mismas mujeres para que no quisieran volverse independientes y quisieran dejar de tener hijos, o sea, no, nació como con esto de, ay, es que las mamás merecen su día y así, entonces, pues bueno, un dato muy curiosesco si me lo preguntan. Pero bueno, el chiste es que, o sea, esa materia me fascinó, me encantó. Cómo quisiera volver a estar en esas clases. Se los aseguro, de verdad me encantaría estar en esas clases. Porque yo, o sea, mi profesor era estricto porque no te dejaba usar el teléfono. No le gustaba que salieran muchos al baño porque a él lo distraían y se le hacía una falta de respeto que todo el mundo estuviera saliendo cuando él estaba dando clase. Y sus exámenes eran el 80% de tu calificación. Pero la verdad es que para mí fue una gran materia porque nos dejaba comer en su salón. Nos dijo, si quieren comer, adelante. Obviamente no tanto así como, ay, tráiganse unos mariscos, ¿no? Pero, o sea, sí nos decía, si quieren comer, háganlo. Pero mientras ustedes guarden silencio y me escuchen, no tengo problema con que estén comiendo. Aparte, sus exámenes estaban formados por preguntas que él mismo daba y que él mismo ayudaba a responder en las clases. O sea, al inicio del tema daba como de 3 a 5 preguntas. Y al final preguntaba como, a ver, pregunta 1. O sea, y era como quien quisiera contestar, ¿no? O sea, pregunta 1. ¿Qué fulanito hizo tal cosa, no? Y ya tú le decías de que, no, pues fulanito. Ajá, pero ¿qué más? Y ya, o sea, se complementaba con más participaciones, ¿saben? Y ya al final como que él te ayudaba como a redactar la respuesta y te decía, a ver, fulanito hizo tal, tal y tal, porque tal y tal. O sea, y eran preguntas, yo creo que, pues no eran como tan extensas. Entonces, pues, si tú tenías obviamente todas esas preguntas, ya nada más las tenías que estudiar. O sea, era lo único que tenías que hacer. Porque sus exámenes eran como de 10 a 15 preguntas de, no sé, sí, como de 30 preguntas que daba en todo ese tema de prensa, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a mí también se me hizo como muy fácil porque yo ya tenía las preguntas del examen, solo tenía que estudiarlas y repasarlas. ¿Y qué más? Y es que aparte a mí me gustó la regla de lo del teléfono, porque si ya me lo prohibían, ya no lo iba a agarrar y me iba a concentrar obviamente muchísimo más en la clase, entonces a mí me gustó bastante. Y sí, la verdad es que querido por unos ese profesor, odiado por otros, pero por mí tiene mi total respeto y admiración, porque la verdad es que es un tema que él domina muy bien y wow, de verdad, me fascinó su clase. Y también en géneros 2 tuve otro profesor, en géneros 2, géneros 1, bueno, géneros periodísticos 1, que era sobre nota informativa. Y la verdad me gustó también bastante con ese profesor, bueno, sí, con este otro profesor, porque era como muy práctico, ¿saben? O sea, era como muy práctico, muy dinámico. Por ejemplo, como era nota informativa, nos mandó una vez a la Feria del Libro en el Palacio de Minería, nos mandaba ya a hacer reportes como en la escuela, por ejemplo, que estuvimos sí, o sea, como toda en esa situación de que estaba como el 14 de febrero y así, nos hizo reportear sobre eso. O sea, la verdad es que fue bastante divertido ese semestre también, porque aparte él era muy relajado. O sea, era muy relajado, te hacía retroalimentación sobre tus notas, te decía como esto está bien, esto lo podemos mejorar, acuérdate que esto no va. O sea, y siempre te las revisaba y la verdad es que es algo que admiro mucho de ese profesor, porque sí te daba una buena retroalimentación, o sea, no te decía como que, está mal, corrígelo. O sea, no, te decía como que, a ver, mira, hay que cambiar esto porque así, 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 o sea, sí te daba como una explicación y te lo hacía tan fácil, de verdad que dije, wow, qué padre que metí con él. Y pues sí, creo que fue como también uno de los semestres, les digo, o sea, sí un poquito estresantes por, le digo, la parte de estadística, pero por todo lo demás creo que estuvo bastante tranquilo.
Y pues sí, o sea, creo que fue muy tranquilo ese semestre. No, me doy cuenta que sí he tenido como semestres tranquilos. Ah, pero tercer semestre ya no estuvo tan tranquilo. Déjenme les cuento. Porque para tercer semestre les digo que de desarrollo y legislación de los medios había una parte 2. Y yo quería meter con el mismo profesor que había metido la parte 1. Pero, ojo, yo soy del turno de la tarde. Eh, entonces pues yo dije, ay, seguramente va a volver a dar en la tarde este profesor. Cuando checo los horarios, dije, no puede ser. No iba a dar en la tarde. Pero adivinen en qué turnos iba a dar. En la mañana. Y tenía, o sea, y tenía dos, ¿cómo se llama? Horarios. O sea, tenía martes y jueves y lunes y miércoles. Y pues yo me quería ir por el de martes y jueves. Porque dije, pues, porque era como en otra hora, era de 11 a 1, me parece. Yo dije, pues sí, así ya estoy como más cerca de mi hora de entrada. Pues sí voy a estar todo el día en la escuela, pero lo vale. No, o sea, si yo en ese momento pensé que iba a estar todo el día en la escuela, no se imaginan. Para meterlo en alta, o sea, bueno, para inscribirme normal, tuve que meter todo mi horario en la tarde, obviamente, porque no me dejan meter otro turno. 2 semanas, o sea, y yo dije, le voy a dar una oportunidad al profesor que está dando en la tarde. No me gustó. No me gustó, no era un... O sea, el maestro era muy buena onda y muy lindo y muy simpático, pero no era la forma en la que me gustaba, ¿sabes? Porque siento que no era como una forma de enseñanza adecuada para mí, porque pues él leía en voz alta, o sea, y no tenía como material de apoyo. Entonces yo me disociaba, o sea, porque sí entré en sus clases en esas 2 primeras semanas, pero me disociaba horrible y después le dije a una amiga, ¿sabes qué? Voy a meter esta materia en la mañana. Y me dijo, va, te apoyo, voy contigo. Y dije, perfecto. Pero ahí vienen que cuando pasa todo esto de altas y bajas, que es donde tú puedes meter materias en la mañana o cambiar los profesores que ya metiste de tu turno, si es que hay cupo, obviamente. Cuando yo veo para esta materia el horario que yo quería, que les digo que era martes y jueves de 11 a 1, ya estaba saturado y nada más quedaban lugares en el horario de 9 a 11, los lunes y miércoles. Y yo dije, vaya. Entonces le dije a mi amiga, oye, ¿sabes qué? Estás así. Y le dije, yo la voy a meter. Y me dijo, la meto contigo. La metimos juntas. Y para mí estuvo complicado. O sea, no fue tanto por despertarme temprano, porque aparte, yo tenía que tomar el transporte como a eso de las 7:15 más o menos, pero como en esa hora es todo el tráfico, o sea, para llegar a la escuela, como en esa hora es todo el tráfico, pues siempre llegaba tarde y no alcanzaba a llegar a sus clases. Bueno, no siempre. Bueno, sí llegaba tarde, pero a veces sí corría de ahí de donde me dejaban hasta el edificio, y sí llegaba bien. Pero hubo 2 veces en las que me quedé afuera porque este profesor aparte decía que después de 15 minutos que iniciara su clase ya nadie podía pasar sin excepciones. Entonces, pues ya igual nos dijo, ya aunque me vengan a llorar, no los voy a dejar pasar. Entiendan mejor. Y lleguen antes para otras veces. Entonces yo dije, chin, o sea, sé que ni llorando le voy a dejar que me deje entrar. Que lo bueno es que cuando cuando yo no alcanzaba a llegar temprano, mi amiga sí llegaba temprano y pues ya tomaba el apunte por las dos. Y si yo llegaba temprano pero mi amiga no, pues yo tomaba el apunte por las dos, ¿no? Entonces ahí ya, hasta eso yo dije, wow, qué bueno que la metimos las dos, porque si no, no sé qué hubiera hecho yo. Entonces, pues bueno, ya después de ahí me tuve que parar más temprano para tomar el transporte y llegar a las 7 de la mañana a la escuela. Bueno, que no llegaba a las 7, llegaba a las 6, estaba ahí desde las 6 de la mañana. Y ya, pero pues en ese momento, pues, bueno, en mi casa nada más me arreglaba, o sea, de que me cambiaba de ropa, y pues ya no agarraba mis cosas y ya me iba. Y ya pues pasaba el transporte, todo normal. Y llegaba a la escuela
y ya allá me compraba un café y me compraba a veces un panquecito o unas donitas de estas chiquitas del Costco. Y me sentaba ahí en un pasillo o en una mesita a maquillarme. Y si tenía tarea pendiente, la hacía en todo ese rato. Y en ese momento, o sea, no me sentía cansada. Genuinamente yo decía, ay, qué padre. Estoy bien tranquila. Voy a llegar tempranito a mi clase. ¿Saben? Como que me daba una paz. Wow, que yo decía, órale. Pero el problema vino porque yo ya no aguantaba en las tardes. Porque salía de esta clase de 9 a 11, ¿no? Y tenía de 11 a 1 libre. Entonces, pues ya para ese momento como que sí sentía un poco de sueño, pero no tanto. Pero de 1 a 3 me tocaba inglés. Híjole, esa materia me daba muchísimo sueño. No sé por qué, pero de verdad me daba muchísimo sueño y me daba muchísima flojera esa materia. Sobre todo con la maestra, o sea, no es que fuera mala onda o algo así, o sea, para nada. Pero haciendo que a veces, no sé, como que iba también con una flojera y yo decía, me está pegando su flojera. ¿Por qué? Entonces, pues sí me daba muchísimo sueño. Y es que aparte, todavía yo tenía una materia de 3 a 5. Y había veces en las que me quedaba, había veces en las que no. Porque yo ya me sentía muy cansada. Y es que de ahí de las 5 me tenía que esperar hasta las 8 para regresarme a mi casa. Entonces, para mí sí fue como, no puede ser, no, Dios mío. Entonces preferí irme temprano. También, ahí hubo una situacioncilla en la que falté mucho y yo pensé que me iban a reprobar. Que no pasó, pero yo ya estaba bien asustada. Y esto me lleva a mi segunda vez en la que yo dije, wow, creo que la carrera no es para mí, creo que debo dejarla. Porque yo ya iba, o sea, en una de esas veces que yo falté, me mandaron mensajes mis amigas de que no, que ya mencionó tu nombre, que ya has faltado un buen, no sé qué. Y yo le dije, pero sí puedo entrar a la siguiente clase o no. Y ellos me decían, es que no sabemos, no sé qué. Entonces, en ese momento yo me sentía como cansada. Y es que aparte, también en ese semestre, para géneros 2, no pude volver a meter con el profesor que me dio un semestre antes. Y metí con una profesora que, híjole, me acuerdo y me da muchísimo coraje su materia. Entonces yo me sentía como muy estresada por esa parte. Y luego cansada de que me iba súper temprano. Y luego con esto de que faltaba mucho, yo dije, no es para mí, esto no es para mí, porque lo metí, Dios mío, voy a dejar la carrera, mejor voy a meter psicología, porque psicología era mi primera opción en la prepa. Entonces yo dije, no, o sea, lo voy a dejar, no puede ser. Y ahí estaba entrando en crisis y le dije a todo el mundo, me voy a dar de baja de la carrera. Le marqué a mi mejor amiga y le dije, me voy a dar de baja, es que no puedo, es que no sé qué, a lo mejor psicología es lo mío. Ay, no, les digo que yo toda una dramática desde tiempos inmemorables. Pero nada más era como todo el estrés que llevaba, todo el cansancio, y mi forma más fácil fue decir, me voy a dar de baja. Obviamente no me di de baja, ¿verdad? Pero pues sí lo estaba considerando muy seriamente. Ya sea que mis amigas me dijeron, a ver, tranquila, reflexiona, ¿realmente te quieres dar de baja? O sea, ¿eso es lo que tú realmente quieres? Piénsalo bien, cuando estés como más tranquila, no tomes decisiones así impulsivas. Y yo dije, ok, tienen razón. Y ya, y ya, pero ya no me di de baja, vaya. Entonces, pues bueno, ya que sacamos esto, me lleva a lo siguiente, a esta materia de géneros periodísticos 2. Se supone que en ese semestre íbamos a saber entrevistar, que teníamos que aprender a entrevistar más bien. Ustedes pregúntenme, les voy a dar 3 segundos y me van a preguntar ahí desde donde me estén escuchando. Hannah, ¿sabes entrevistar? Bien, les doy 3 segundos. ¿Listos? Mi respuesta es no sé entrevistar. Y ustedes dirán, ¿por qué si llevaste una materia de eso? Yo les diré algo. Esa materia, no me funcionó. ¿Saben por qué? Yo le tengo mucho coraje a esta maestra, porque yo siento que no sabe enseñar. O sea, a lo mejor sí es muy buena teniendo contactos, pero no sabe enseñar. Porque ella nos dio un libro
de finales de los 90 más o menos sobre entrevista. Y creía que con eso podíamos aprender entrevista. Y ustedes dirán, bueno, pero es que es un libro, ¿sabes? Yo les diré, pero no está actualizado a esta época moderna. O sea, en donde hay videoconferencias, vaya. ¿Saben? O sea, no. Y justamente en el libro te decían como que si puedes mejor ir en persona, porque obviamente antes sí habían pues videoconferencias, a lo mejor un poquito más complicadas, que ahorita ya conectarte a Google Meet o a Zoom, pero pues sí se podían lograr estas videoconferencias, pero te decían como, no, es que la videoconferencia es la peor forma de entrevistar, y yo decía, ¿cómo me adapto, sabes? Entonces no me gustó, y aparte, yo soy una persona que sufre si tiene menos de 8. ¿Tengo validación académica? Sí. Trato de mejorarlo eso en terapia, pero ese no es el punto. Entonces, imagínense, yo que venía de notas periodísticas, sí, o sea, de notas informativas, con 8, con 9, o sea, que me decían como mis errores, en qué podía mejorar, pues con el otro profesor. Y llegó a mi tercer semestre en Géneros 2 y esta maestra no me dice en qué puedo mejorar. O sea, solo me entregó mi nota con un 6 y, o sea, ya estaba toda llena de tinta roja. O sea, toda mi nota informativa estaba llena de tinta roja, porque pues teníamos que hacer una nota informativa después de la entrevista. O sea, y me la regresaba así y yo no le entendía su letra. Y, ay no, de verdad me dio muchísimo coraje, porque no explicaba en qué estaba mal. O sea, no me decía como, a ver, Hannah, esto no está bien. O sea, no me decía como, puedes mejorar en esto. O sea, no. Tenía sus notas en tinta, pero no le entendía. Y le preguntaba y me decía, ahí están tus notas, revísalos, revisa tus apuntes, no sé qué. Y yo decía como, señora, ¿qué está pasando? O sea, no estoy entendiendo nada. Entonces sí, en ese momento pues, ay no, esa maestra no. No me gustó su forma de enseñar. Criticó mi entrevista, porque teníamos que entrevistar a varias personas sobre el Día de Muertos. Y pues yo salí como entrevistadora, porque fuimos ahí al Zócalo, o sea, fuimos ahí y preguntábamos de qué, ¿le podemos entrevistar? Muchos nos decían que no, algunos nos decían que sí. Y me tocó entrevistar a una niña. Pues, o sea, yo tratando de ser como muy tranquila, o sea, yo tengo sobrinas y yo decía como, a ver, calma, o sea, tranquila, trata de relacionarte con ella. O sea, y pues yo no sabía entrevistar, les digo, o sea. Entonces, bueno, total. Porque aparte en el libro no venía nada sobre entrevistas a niños. Entonces yo como demonios iba a saber. Y pues sí, ¿no? O sea, yo la empecé a entrevistar como pude y yo de, ay, mira, o sea, tal cosa, ¿qué te gusta de la ofrenda? Porque estaba ahí la ofrenda en el Zócalo. Ay, ¿qué te gusta? Y pues igual, ¿no? La niña era como un poquito introvertida y ella de, las flores. Y pues ya, ¿no? O sea, yo tratando pues igual, obviamente de no presionarla porque pues no quería que se sintiera incómoda. Y pues su mamá nos había dado el permiso y tampoco quisiera que la señora se enojara o algo y que dijera como, ay, o sea, todavía de que va a entrevistar a mi hija, o sea, que la está presionando o algo, ¿no? O sea, ¿saben? Yo no quería como eso. Ay, y yo, pero bueno, así como pudimos, lo hicimos, lo entregamos y la maestra criticó mucho mi forma de hacer entrevista. Y yo dije, señora, no vas a hacer entrevista, pero es porque usted no me ha enseñado. O sea, porque, o sea, hay que darle un punto bueno a esta maestra. Y es que sí tenía, pues sí, contactos interesantes. Un entrevistador, un periodista de espectáculos, un reportero de espectáculos, un investigador y una escritora de un cuento, bueno, de un libro para niños. O sea, sí, o sea, tenía como buenos contactos, o sea, y la verdad es que eran personas interesantes, pero igual de nada sería que tuvieras ahí a las personas presentes. Sí, o sea, sí, pues sí, o sea, si no sabías entrevistarlos, vaya. O sea, no, eso no me cuadraba, vaya.
Entonces, pues bueno, sí me dio mucho coraje eso. Y esa materia sobre todo. Les digo, otro punto bueno que le doy es que aunque no nos tocaba en ese semestre, nos llevó una práctica de tele y a una práctica de radio. A la de radio no pude ir, pero a la de tele sí. Y wow, órale, sí es bien estresante estar como detrás de cámaras en la práctica de tele. O sea, sí, o sea, fue bastante estresante estar detrás. Y eso que yo ya había llevado mi parte, o sea, porque a dos de mis amigas y a mí nos habían tocado hacer los comerciales. Entonces, pues ya nada más los llevamos y se los mandamos. Y ya, o sea, no hubo mayor conflicto, pero yo sentía como la tensión de todos y yo de, cálmense. Pero al final creo que nos salió bastante decente para hacer nuestra primera vez ahí en tele. Y fue una práctica que sí disfruté mucho, pero pues aún así no quita que a estas alturas no sé entrevistar bien y trato de hacer lo mejor posible. Entonces, pues bueno, esa materia sí fue de las que menos me ha gustado de la carrera, con las que más conflictos he tenido. Pero luego a final de semestre la maestra nos dijo, las voy a ver en producción de tele. Y yo de, pues vemos. Y yo de, ojalá sí, pero en mi mente yo decía, ojalá no, porque de verdad, o sea, a lo mejor no sé, no era la materia que se le daba, bueno, que era el fuerte de esa maestra, pero no, o sea, con esa mala experiencia me quedé y pues la verdad no quisiera volver a repetir algo así. Aparte de que en la práctica de tele yo nada más nos gritaba de, la música, Vanessa, la música, o Joshua, las cámaras, y yo de, por favor, no me alteres, no me gustan los gritos. Pero así, o sea, ese semestre creo que fue muy pesado, tanto por mi horario bien complicado los lunes y miércoles, pero igual, lo disfrutamos. Y saben también por qué lo disfruté, porque en las mañanas, pues, de 6 de la mañana que llegaba hasta las 8:40 o 10 para las 9 que me iba para mi salón, tenía como todo este espacio para mí solita y pues ya estaba viendo algo, no sé, en la tablet, o ya estaba leyendo, o estaba adelantando cosas. Y como también se acercaba la época de Navidad, me veía películas navideñas. O sea, creo que disfruté mucho ese tiempo a solas. Y también disfruté cuando estaba con mi amiga que metió la materia conmigo, porque nos conocimos muchísimo más, o sea, profundizamos en muchísimas cosas. Entonces, bueno, dentro de lo malo, lo bueno. Y bueno, ya para mi cuarto semestre, que fue el pasado, wow, la verdad es que fue diferente porque metí un idioma. Metí el idioma de italiano. Me gustó. Sí, había veces en las que sí me aburría un poco las clases, pero es que en mi defensa, como ya también había empezado con Duolingo, pues había cosas como que yo ya entendía, o sea, no que supiera todo, ¿verdad? Pero, o sea, sí cosas que yo ya entendía. Entonces, pues ya, o sea, decía como que es que esto ya lo vi y ya, o sea, acababa rápido los ejercicios o cosas así. Lo que sí no me gustaba es que los audios que el profesor nos ponía iban súper rápido. Parecía que estaban rapeando y yo no entendía nada. Y yo ahí sí decía, Dios mío, Duolingo no me haría esto. Duolingo hasta tiene una opción con una tortuguita para que escuche el audio más lento. Pero bueno, la metí con una amiga también. Y la verdad es que estuvo bastante padre que compartiéramos esta clase, porque justo fue como inicio de semestre que nos dieron un volantito de chicas por si quieren entrar a italiano, no sé qué. Y mi amiga me dijo, yo lo puse en mi vision board. Y yo le dije, yo también, hay que estudiar italiano. Y sí, metimos italiano y la verdad creo que fue muy padre que lo hayamos metido las dos, porque pues ahí estuvimos acompañaditas durante todo ese semestre de italiano. Y bueno, sobre mis demás materias ya de la carrera, la verdad es que al principio yo tuve una pequeña crisis porque no logré meter 2 materias en mi reinscripción. O sea, la reinscripción se hace en línea y no logré meter 2 materias, que eran las que más me importaban. Era inglés y fotografía, me parece. Sí, fotografía.
O sea, yo ya tenía mi horario armadito y todo eso me vino a desarmar todo. Ay, no, de verdad, que sí me dio mucho coraje en ese momento, porque cuando yo le di, cuando uno termina de registrar sus materias, te aparecen como, ¿estás seguro? Y le di que sí. Y en ese inter de segundos me sacaron 2 materias, entonces la verdad es que sí me dio mucho coraje. Y es que sí me importaba meter muchísimo foto e inglés porque para clases entre semana, por ponerlo así, porque desde que voy en primer semestre me han tocado clases solo de lunes a jueves, o sea, viernes no iba ningún día. Y el semestre pasado, justamente con inglés, nada más había una maestra que daba, como entre esos 4 días, de lunes a jueves, pero pues obviamente diferentes horarios. Y yo quería meter con ella para no tener que ir justamente los viernes, porque todos los demás profesores estaban los viernes. Entonces, pues bueno, me frustré bastante porque dije, es que mis demás amigas sí lograron meter entre semana, porque a mí me la sacó el sistema. O sea, yo estaba muy, muy enojada, déjenme les digo. Y pues al final, en altas y bajas, sí pude meter con un profesor de foto, con el que metieron 2 de mis amigas. Y para inglés lo tuve que meter los viernes. Y fui a una clase, pero no me gustó, porque es que aparte los viernes eran 4 horas, así de corrido, de 3 a 7. Y yo dije, no hay manera. Y ya aguanté una clase, pero no, o sea, me sentí como muy ansiosa, muy, no sé. Y como aparte éramos poquitas personas, éramos como 7. Sí, como 7. Entonces, pues no, o sea, y no como que conocí a alguien bien del todo con quien me llevara muy bien, ¿no? Pero bueno, al final le dije a mi profesor que sí podía exentar y me dijo que pues el examen iba a ser a finales de febrero y pues ya, yo dije, ok, voy a estudiar. Teníamos que hacer un escrito de no sé cuántas palabras y aparte mantener una conversación en inglés. Y la verdad es que yo siento que el profe me exentó por lástima, pero me exentó, me puso 10 en mi calificación y yo dije, bendito sea Dios, no tengo que venir los viernes. Y para las demás materias, y es que aparte, lunes y miércoles, o sea, creo que el semestre pasado también fue uno de los más relajaditos, porque lunes y miércoles entraba hasta las 5 y me iba a las 9. Bueno, no me iba hasta las 9, se supone que mi clase terminaba a las 9, pero a veces terminaba a las 8, 8:10, y ya de ahí me quedaba con una amiga que esperaba a su novia, que también es mi amiga. Y ahí estábamos esperando a que ella saliera de su clase, porque ella sí salía a las 9, y ya después yo ya me iba para mi casa. Entonces creo que estuvo también bastante relajado ese horario. Porque les digo, o sea, lunes y miércoles para mí eran una joya. Y los lunes y miércoles tenía géneros periodísticos 3, que era reportaje y crónica, con el profesor con el que la tuve en primer semestre, en géneros 1. Y yo dije, gracias Señor por permitirme esta oportunidad. La verdad es que sí, o sea, me sentí muy feliz de haberla metido con él, porque sí eran como bastante críticas constructivas hacia mis crónicas o hacia mi reportaje, y él hacía como revisiones, ¿no? Como de que, como antes de que lo entregara, y lo hacía con todo el grupo de, muéstrame qué llevas de tu reportaje, y ya se lo enseñaba, o sea, de la crónica así hasta que la entregábamos, pero igual, o sea, hacía críticas constructivas, hacía retroalimentación, y yo dije, wow, gracias Señor por permitirme esta gran oportunidad. Y el semestre pasado también tuve una experiencia diferente en mi clase de interacción comunicativa, porque seleccionaron a mi grupo para trabajar, para un trabajo colaborativo con estudiantes de Beijing, China, que yo dije, órale. No estábamos obligados a participar. Si participábamos, la maestra iba a quitar como las últimas partes de la evaluación,
que nos quedaban como 2 tareas pendientes y un examen. Entonces pues sí, todo mi grupo participó porque no quería hacer ni las tareas ni el examen, que según yo no iban a estar complicados, pero pues aún así preferimos como el trabajo colaborativo. Y la verdad es que estuvo chistoso el intercambio, porque hicimos un grupo de Instagram para que fuera como más eficaz, y trabajamos con 3 estudiantes chinos y no sé, o sea, sí estuvo como ahí medio raro, porque pues ellos contestaban de que en la madrugada para mí, obviamente por la diferencia de horario, pero no sé, estuvo curioso, pero al final creo que como pudimos sacamos un buen trabajo, y la verdad es que fue un buen trabajo colaborativo, creo yo. A lo mejor no el mejor, pero sí bastante, teniendo en cuenta de que no estábamos presentes, pero pues fue interesante esa experiencia. Y en foto pues me gustó, o sea, sí me gustó, pero me hice muchas veces mensa en el taller. Hay que reconocerlo. Pero por ejemplo, para hacer mi álbum de fotos, que era como mi proyecto final, tenía que escoger como ahí un tema, por ponerlo así, y sacar como las fotos con las diferentes técnicas que nos enseñó el profesor. Y creo que también fue bastante bien. Le pedí a una parejita de amigos que fueran mis modelos, porque teníamos que recrear una pintura renacentista. No sé, siento que estuvo muy padre. Y pues sí, yo creo que no tuve ninguna queja sobre ese semestre, sobre este semestre pasado, porque estuvo también muy relajado, les digo, entre como que ahora sí pude meter con buenos profesores, y entre que me quité inglés. Y también el pasado semestre, tuve psicología de la comunicación, y también me gustó mucho esa materia, pero a veces procrastinaba las lecturas. Pero también fue una materia muy interesante, y la maestra fue muy linda en el último día que nos tocó exponer, porque estábamos súper nerviosas. Les digo que yo soy una persona que le aterra hablar en público, entonces, y el tema ya, pues sí, me estaba complicado, vaya, pero sí era como que, no, es que no quiero hablar, es que, ¿saben por qué no? Tenía como miedo de hablar en público, y ya le preguntamos a la maestra de qué es que cómo le hace para dar sus clases así tan tranquilas, y nos dijo, no, ustedes tranquilas, hay veces en las que sí ponen atención, hay otras veces en las que no. Y para ese momento, nosotras habíamos llegado temprano, para ese momento eran, yo creo que como máximo unas 10 personas en el salón, y nos dijo, si quieren pueden ir empezando, la clase empieza aquí a las 7, entonces pueden ir empezando si ustedes gustan, quien esté, y ya los demás que se vayan integrando. Entonces pues sí, fue un mega paro que nos dijera eso, porque ya fue como que, ok, vamos a empezar, ¿no? Ya con poquita gente pues teníamos menos nervios. Y sí, también les digo, creo que nos fue bastante bien. Y no sé, siento que el semestre pasado fue también uno de los más relajados. Y es que también luego procrastinaba en muchas cosas, La verdad, en investigación cualitativa, por ejemplo, procrastinamos un buen los capítulos del trabajo, pero los entregamos. A tiempo los entregamos, aunque los hubiéramos procrastinado, los entregamos. Y pues ya, creo que sí les conté como bastante de mi experiencia en estos 2 años de carrera, 4 semestres. Y la verdad es que ahorita ya no me siento con ganas de rendirme. Una, porque ya voy para mitad de la carrera, son 9 semestres de la carrera. Pero pues igual porque siento que ya estoy como dejando todas las demás cositas de lado. Y pues nada, solo quería pues agradecerles porque están aquí. No sé, este proyecto es algo que ya tenía en mente desde hace un buen de tiempo,
y pues al fin en estas vacaciones decidí hacerlo. Entonces no saben cuánto significa para mí que me estén apoyando en esto y que lo estén escuchando. Entonces pues muchas gracias por estar en este primer capítulo de todo lo que no dije, que quedó súper largo. No pensé que iba a quedar súper largo. Yo dije, ay, seguramente voy a durar ahí como 20 minutos y ya son 50. Y pues sí, espero que lo puedan escuchar completo. Y gracias por todo el apoyo y los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima aquí en Todo lo que no dije. Bye.